Bueno, no es fácil hablar después del coronel Baños. Lo que sí les voy a decir es que no vengo a vender un producto, vengo a alertarles de que no debemos quedar fuera de juego en la competencia mundial que hay con África. África es la región o el continente del mundo con mayor crecimiento demográfico y dentro de poco será la única con crecimiento demográfico. Y por lo tanto será el mayor mercado y el mayor mercado creciendo del mundo. Voy a estructurar mi breve presentación, que voy a cortar para que pueda haber preguntas y diálogo, explicando por qué África es un continente de transformación, y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Dónde y cómo trabajar las empresas y qué papel debe tener o tiene incluso ya la Administración General, la Administración Pública. Respecto a las transformaciones en curso, me refiero primero a las dinámicas poblacionales por su impacto económico, también político. Hablaba del crecimiento demográfico. Ahora mismo el 70% de la población africana tiene menos de 30 años. Cada año, según datos del Banco Africano de Desarrollo, llegan al mercado laboral, llegan a la edad laboral, entre 10 y 12 millones de jóvenes africanos. Claro, sucede que las economías africanas solo están creando poco más de 3 millones de puestos de trabajo anuales. Entre 10 y 12 millones llegan y 3 millones se encuentran de puestos de trabajo. Todos sabemos consecuencias que puede tener eso. El otro gran fenómeno es la urbanización. En África Meridional es población urbana más del 60% ya, y en África Occidental, que es la que está más próxima dentro del África subsahariana a nosotros, el 45%. Pero es que el 70% del PIB de los países, y en África también, está en las ciudades. ¿Qué es la ciudad? La ciudad es el motor del cambio económico. Es también donde se ubican las clases medias globalizadas. Si antes escuchábamos la imagen que teníamos y que algo pervive de los chinos a los que había que ayudar, desde luego está muy viva la imagen de los africanos que se mueren de hambre y que tenemos que ayudar. Bueno, señores, si algo tiene la globalización es que da igual donde te encuentres en el mundo. Puedes estar en Shanghái, en Buenos Aires, en Ginebra, en Durban o en Dakar, si tu trabajo, tu capacidad está dentro de lo que pide la economía digital globalizada. Y de hecho están. Y están también startups africanas. Bueno, esas clases medias globalizadas tienen poder adquisitivo, están perfectamente conectadas y más lo estarán porque Google está construyendo un cable submarino, el Equiano, y empezó en Portugal, pasó por Las Palmas, llegó a Togo y va a llegar en pocos meses a Sudáfrica, que va a aumentar en 16-20% las capacidades de comunicación. Es fibra óptica de última generación. Bueno, pues esa clase media quiere consumir y sabe lo que se consume en el mundo. Por tanto, son mercado potencial. Pero no nos engañemos, quieren un producto adaptado a sus gustos, adaptado a su visión y a su entorno. Evidentemente, no solo se puede ir allí con el producto que se vende globalmente, no hay necesidad de ello. Nuestra economía moderna dista mucho de la economía de escala de producir en serie. Está personalizada. Bueno, pues también habrá que personalizar y es lo que demanda esa población de alto poder adquisitivo. Es cierto que la mayor parte de la población africana, incluso la urbana, es de bajo poder adquisitivo, pero desde luego consumen. Y podemos hablar de ejemplos de empresas españolas que hacen un buen negocio con productos de consumo básico, que es el caso de Gallina Blanca, ahora conocida como GB Foods, que vende cubitos o venden mayonesa o venden tomate, pulpa de tomate, y eso entra en muchos países africanos como algo insustituible.
Y es más, me lo decían ayer los responsables de GB Foods, aunque aumentara, porque está aumentando el precio de esos productos no van a prescindir los hogares más pobres africanos. Bueno, es decir, hay una realidad de mercado tanto moderna y de alto poder adquisitivo como básico, pero que se puede hacer muy buen negocio con la población incluso de menor poder adquisitivo. Estamos hablando, por lo tanto, con ese cambio demográfico acelerado de transformaciones sociales y políticas. Bueno, di la cifra de creación de puestos de trabajo. ¿Qué pasa con la población joven? Que es enorme si no encuentra empleo. O sea, la presión a la que están sometidos los gobiernos africanos, y no solo los africanos, los europeos, y España es uno de ellos, porque si no consiguen puestos de trabajo en África, no solamente en el país de origen, o sea, la mayor parte de la migración africana es intraafricana. El 70% de las migraciones en África se van a otros países africanos. Por eso, por cierto, es muy importante el papel de economías africanas que juegan el rol de potencias económicas subregionales. Y es importante que Europa cambie un poco de visión. No se trata solo de evitar que vengan aquí porque no tengan opción, sino vamos a intentar ayudar a que vayan a otro país africano. Porque ir hacia un lado van a ir, porque hay países que no tienen la capacidad de generar tantos empleos. Pero bueno, no solamente piden empleo, piden más transparencia en la gestión pública, piden más participación política. La necesidad de cambio político en los países africanos con esa presión de la juventud nos va a llevar a muchas innovaciones en lo que son escenarios democráticos o alternativas no democráticas. También se está produciendo un incremento de las desigualdades sociales y económicas. O sea, estamos, y ellos también, en sociedades de mercado, de consumo, capitalistas, y el crecimiento que viven desde hace años en una trayectoria de crecimiento de sus productos interiores brutos, genera aumento de riqueza para los más ricos y un aumento también de poder adquisitivo, aunque con la inflación se va erosionando, de las poblaciones más bajas, de clases económicas más inferiores, pero la diferencia y la desigualdad va aumentando. La transformación económica, de alguna manera, le ha anticipado al hablar de los fenómenos demográficos. Creación de empleo, le he hablado. Es importante que prestemos mucha atención a la zona de libre comercio continental africana. Sus iniciales o siglas en inglés son NAFTA y así lo verán mucho más. Esta zona de libre comercio africana no es una utopía más de las africanas, que podemos ver muchos acuerdos, muchos protocolos y que apenas reciben apoyo real de los estados africanos para empezar y después no se concretan en la práctica. Entró en vigor en el 2019. Entró en vigor porque de los 54 países africanos, 53 lo firmaron, el acuerdo de creación. Y ya en el 2019 había el suficiente número de ratificaciones para que entrara en vigor. Bueno, eso es, digamos, derecho internacional. Los tratados se pueden acordar, pero después hay que firmar y después de firmar los parlamentos normalmente tienen que ratificar. Y entonces pueden entrar en vigor cuando hay suficiente número de ratificaciones. En estos momentos, de los 54 estados africanos que existen, 53 han firmado y 44 ya lo han ratificado. Es decir, hay una clara voluntad política. Pocos acuerdos de la Unión Africana, auspiciados por la Unión Africana, que engloba a todos los Estados miembros del continente, tienen tanto apoyo político. Es más, se aceleró ese proceso de ratificación y la voluntad política de crear una real zona de libre comercio con la pandemia. Es una de las estrategias políticamente destacadas por la inmensa mayoría de los estados africanos y sus gobernantes de que hay que aumentar el comercio intrarregional. Porque
una zona de libre comercio continental africana no se crea para que productos chinos o europeos lleguen a un puerto africano y circulen libremente por el continente. No. Se crea para que se fortalezca, se proteja la industria y la producción africana de bienes y servicios y que tengan un mercado mayor y, por lo tanto, circulen dentro de, quizá no todo el continente, porque las limitaciones de infraestructuras de transporte existen, cada vez se invierte más para superar esa carencia, pero al menos a nivel subregional, pues desde el puerto de Dakar, que lleguen a Mali, a Guinea-Conakry, a Mauritania, a los países más próximos, y lo mismo desde el puerto de Abiyán o desde Accra. Importante, uno de los países que se resistió al principio a firmar y después tardó en ratificar fue Nigeria. Nigeria es el país con mayor población de África y es la gran potencia económica de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, esa zona más próxima a nosotros. Es decir, sin Nigeria no se hace nada en África Occidental en términos económicos. Y Nigeria no estaba convencido de esta zona. Ya está convencido. De hecho, y posiblemente el próximo ponente algo hablará de los acuerdos comerciales, los acuerdos de partenariado o asociación económica de la Unión Europea con África, están muchos de ellos paralizados y concretamente el regional con África Occidental está paralizado porque Nigeria no quiere firmar un acuerdo de partenariado económico con la Unión Europea, pero sí apuesta por su zona de libre comercio continental. Hablaremos eso qué significa. Y está ahí. O sea, si quiere y apuesta, como apostó en su momento en la creación de las comunidades europeas Alemania, por conseguir lo que no consiguió en las dos guerras mundiales, en tener un gran mercado europeo, Nigeria quiere tener un gran mercado en su zona potencial de influencia. ¿Y qué está haciendo ya Nigeria? Protegiendo sus empresas, sus sectores, aquellos que quiere desarrollar. Son grandes consumidores de cubitos que dan sabor a las comidas y esos cubitos necesitan para su elaboración pulpa de tomate. Estoy hablando del día de hoy, vamos, de hace 2 años incluso. El gran productor de pulpa de tomate del mundo es China. Bueno, pues desde hace ya 1 año, Nigeria ha prohibido la importación de pulpa de tomate y, evidentemente, la China. ¿Y qué tienen que hacer los productores o quienes quieren vender esos productos elaborados? Pues cultivar tomate en Nigeria, procesarlo en Nigeria, desarrollar la industria agroindustrial de Nigeria. Es decir, proteccionismo. Lo que nos estamos encontrando y vamos a encontrar es que con la creación de la zona de libre comercio continental africana, los países africanos, para proteger sus nacientes industrias, van a cerrar varios de sus mercados, varios de sus sectores. Nada inusual, pero no pensemos ya el paradigma de la globalización, que todos los mercados están abiertos. Es que incluso la Organización Mundial del Comercio prevé, está en los acuerdos, que están plenamente en derecho los países de proteger sus industrias nacientes. O sea, ya ni siquiera estamos hablando del otro paradigma al que vamos yendo, de que ya no es un mundo abierto al comercio y que se van a ir viendo zonas regionales. Es que incluso con el actual paradigma están plenamente legitimados para proteger sus mercados. Dicho de otra manera, hablando más claro todavía, si no se entra ahora invirtiendo en esos sectores, en países africanos estratégicos, con buen mercado y con mayor mercado potencial subregional, va a ser mucho más difícil entrar. Y es más, en ese proceso vamos a dejar de poder exportar nuestros productos. Bueno, sostenibilidad medioambiental, cambio climático, todo el mundo lo sabe y va a significar necesidad de muchas inversiones en energías renovables, en cambios de métodos de producción. ¿Dónde prestar la atención? ¿Dónde invertir? ¿Dónde ir a buscar mercado?
Bueno, el Plan África, el tercer Plan África, que está en vigor, aprobado en 2019 y con un programa de acción aprobado por el Gobierno en 2021, indica una serie de países y todos ellos han ratificado la zona de libre comercio continental africana. No lo sabíamos. Las ratificaciones últimas son posteriores a la aprobación tanto del Plan África como de Foco África, pero os voy a mencionar Sudáfrica, Nigeria, Etiopía. Estos tres son considerados por el Plan África como países ancla. Son esos países cuya estabilidad, su desarrollo económico, su influencia subregional hace que sean estratégicos. Si se desequilibran, si entran en gran crisis, si dejan de ser motores subregionales, van a tener un impacto negativo. Ahí al revés, si se convierten en o se aumenta su poder como factores de desarrollo subregional, van a tener un impacto y un mercado alrededor suyos que nos interesa mucho. Y también Senegal, que es un país piloto de muchas iniciativas del Gobierno español, por la diversificación de nuestros instrumentos con Senegal y la presencia institucional de varios de nuestros ministerios y administraciones allí. Y, de hecho, una de las experiencias piloto que tenemos en Senegal es de coordinación de la Administración General del Estado a través de sus distintos ministerios y de sus instrumentos para que prestemos un mejor servicio a las empresas españolas que quieran aumentar su presencia y su inversión en Senegal. Dirán ustedes, ¿por qué Senegal? ¿Por qué no hacerlo en todos estos países que he mencionado o voy a mencionar? Bueno, porque lo de coordinarse no es muy fácil entre españoles, digamos. Entonces hemos pensado que mejor empecemos a ver cómo funciona en un caso concreto, donde hay una gran embajada, están muchos ministerios, hay muchos instrumentos que se pueden usar y en el 2023, ya hemos empezado este año ese ejercicio, vamos a evaluar si con lo que tenemos y solo con coordinación logramos una mejora o si incluso hace falta mejorar los propios instrumentos, no solo es un problema de coordinación. Vamos a ver, pero está en marcha. Está en marcha y están trabajando conjuntamente, embajada, oficina comercial, la oficina laboral, porque ahí hay todo un aspecto de formación de recursos humanos senegaleses allí y en España para fortalecer, para ser utilizados por empresas españolas y estamos intentando también tener fondos europeos para hacer ese trabajo. Bueno, hay toda una serie de dimensiones que entraña esa coordinación. Además de los tres países ancla y Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Kenia, Tanzania y Angola. Y dentro de todos estos países, ¿es lo mismo ir a unos, ir a otros? Bueno, cada empresa tiene su sector y analizará su mercado y las oficinas económicas y comerciales pueden hacer y hacen unos excelentes estudios de mercado. Pero yo diría que hay que ver muy bien cuál es la política de cada gobierno. Igual que en nuestros países europeos, pues también puede tener una política más a favor de determinado sector. En algunos momentos, incluso unos apoyan las energías renovables y dejan de apoyarlas después, y no menciono ninguno en concreto. Bueno, pues hay que ver qué políticas están en curso y cómo son el clima de negocio, todo ese conjunto de factores que determinan el clima de negocio. Yo ahí llamaría mucho la atención, e incluso a nivel de la Unión Europea estamos potenciando desde España, que el clima de negocios es uno y debe ser uno. No es el clima de negocios, por un lado, para las empresas locales de esos países y para las empresas europeas. Y debemos hacer un esfuerzo en que se mejore el clima de negocio para todos. No funciona bien si se pretende, incluso los europeos a veces pretendemos, unas reglas distintas más favorables que después son poco sostenibles. ¿Y cómo hacer ese trabajo, ya no digo aterrizaje, muchas de sus empresas están ya en África, pero pueden aumentar su presencia y estratégicamente pensar en otros países? Bueno, lo básico es conocer esos mercados y adquirir experiencia. Hay que ir allí, hay que quedarse allí y hay que tener una vocación de medio y largo plazo. Empresas españolas que llevan 30 años allí, hay muy pocas, pero les aseguro que las han visto de todos los colores y saben muy bien cómo manejarse. El tiempo es una realidad y la presencia en el terreno también. Es más, después de un cierto tiempo pueden ser y debe ser personal local.
Y hay que invertir en la formación de personal local. Pero tenemos que estar presentes para saber realmente las realidades. Y eso tiene que ver con los recursos humanos. Recursos humanos que incluyen, yo diría, el aprendizaje y el dominio, el mejor posible, del idioma local. Me refiero a inglés, francés, las lenguas que, bueno, sean las oficiales de esos países. Después hay muchas lenguas en la sociedad, pero ya no hay que aspirar a tanto. Con dominar el inglés y el francés, muy bien. Y después hay otra característica que no tenemos que prepararnos mucho. Y a veces incluso compensa las deficiencias o carencias de saber el inglés o dominar inglés y francés, que es el carácter español. Nuestra manera de ser, que dista mucho de la arrogancia con la que no solamente algunos países norteeuropeos sabemos que tienen, porque también la ejercen con nosotros, y la tienen muy claramente con los africanos, sino también los chinos lo son arrogantes y soberbios. Y nosotros pues no solemos ser así, y nos aproximamos de una manera más cálida y cordial, y bueno, y eso lo sabemos explotar, no hace falta que lo diga. Pero aquí todo se trata, y lo ha dicho el coronel Baños, de aprovechar nuestras ventajas comparativas. Esa es una de ellas. Pero también hay muchas más. Quizá no en precio, aunque no es con ayudas de nuestros instrumentos financieros, no hay que descartar también que sean ofertas económicamente competitivas. Pero nuestras ofertas muchas veces son técnicamente muy competitivas porque tenemos todavía, y esperemos que sigamos con apoyos públicos en esa línea de apoyo a la investigación y a la innovación. Por tanto, tenemos ofertas técnicamente muy competitivas, pero tenemos que hacer valer que estamos acostumbrados a parámetros, a estándares europeos de la Unión Europea muy exigentes en términos de derechos sociales, en términos de sostenibilidad medioambiental, de igualdad de género, bueno, de transparencia en la composición de nuestros productos, en garantías. Yo no digo que necesariamente tengamos que ir nuestras empresas exactamente con los parámetros europeos a todos los países africanos. Lo primero que tenemos que hacer, y no debemos de hacer, es respetar la legalidad y no buscar atajos. Por mucho que un socio local o persona de contacto diga que lo va a conseguir de otra manera y no nos preocupemos. Eso es la gran trampa que solo trae problemas y el fracaso de las operaciones. Siempre vamos a estar vigilados por las instituciones públicas, por el fisco, inspectores de Hacienda, inspectores laborales, de manera que la principal recomendación después de conocer es conocer esa realidad legal y cumplirla al 100%. Es la única manera de blindarnos frente a las inspecciones que pueden acabar, si tienen algo en que agarrarse, en ser verdaderas extorsiones. Sí, claro que sí, pero es que si no hemos actuado conforme a la legalidad, lo estamos entregando en bandeja. Pero no digo, vuelvo a lo de los parámetros sociales, de derechos humanos, y eso es una ventaja respecto a lo que ofrece, lo que hace China, por ejemplo. Y tenemos, lo he dicho al principio, una población exigente en esos países, exigente ante los poderes públicos, desconfiada, y ellos no es una cuestión menor la calidad del empleo que le podemos ofrecer. Instrumentos públicos, ese apoyo público, el último punto de mi lista de índice. Bueno, tenemos y los conocemos, aparte de los apoyos a la promoción que hace Extenda y las instituciones de la Administración andaluza, pues hay los estatales, FIEM, FONPRODE, desde la Agencia Española de Cooperación Internacional, pero a través de COFIDES, que es el gestor de esos fondos, CERCE como cobertura de riesgo, ICEX. Bueno, también estamos trabajando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores en apoyar un uso más óptimo de esos instrumentos, en aportar nuestra capacidad de facilitación de diálogo, de identificación de aquellos aspectos que pueden ser mejorables, y estamos trabajando porque desde exteriores podemos tener, y estamos obligados a tener, la visión del conjunto de todos los actores y todos los instrumentos, aunque no manejemos la mayor parte de esos instrumentos. Yo pararía aquí,
No queda mucho tiempo, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto lo abordamos. Embajador, si le parece, yo sí tendría una pregunta. Adelante, Pablo. Cuando nos enfrentamos al mercado africano o al conocimiento del continente africano, lo primero que solemos pensar es caer en el error de que todo es igual, de que es un país único y ese es el primer error en el que caemos. Cuando empezamos a investigar un poco, descubrimos que realmente son 54 países y que son completamente distintos y que realmente hay muy pocas reglas que sirven para uno y para otros. Pero bueno, estamos seguros que al final en el equilibrio estará la solución. ¿Cuál cree usted, o hay algunas dinámicas comunes que podamos identificar en este conjunto de 54 países y excepciones también, ¿no? Bueno, yo lo dije al principio, en su conjunto es el gran mercado del futuro y es el mercado que más crece actualmente ya. Pero claro, tiene sus problemas, como es lógico. Inseguridad jurídica, crimen de negocios, bueno, pues existe en unos países más que en otros. Hay que hacer una labor de análisis de cuáles son las condiciones y la voluntad política de los gobiernos allí. Infraestructuras, se está invirtiendo mucho y están mejorando mucho. Coste de la energía, pues en unos países más elevado que en otros, pero en general es bastante elevado, pero se está desarrollando mucho, invirtiendo mucho en abaratar los costes de la energía. Recursos humanos, pues hay países, en general casi todos los países africanos, el problema, desde mi punto de vista, en contra de lo que es el análisis habitual, no carecen de inversión en formación en recursos humanos. ¿Por qué digo eso? Porque los recursos humanos formados emigran. O sea, el problema es que no hay oferta de empleo para recursos humanos técnicamente o altamente cualificados. Por eso yo creo que la fórmula es, aunque lleve tiempo, una vez más, es decidir que es por una decisión estratégica, eligiendo dos países, lo que ustedes quieran, según su servicio, su producto, apostar por él y formar esos recursos humanos. Los casos de formación profesional dual son los que hay que aplicar en África. Formar para ti, con el apoyo público, con el apoyo de ONGs, con el apoyo de la Unión Europea. Esperar a que se invierta públicamente cada uno de esos países en recursos cualificados es una pérdida de tiempo, porque ya lo están haciendo y se están marchando. Y España lo ha hecho. España ha formado en Senegal, cuando fue la gran oleada primera de pateras, de cayucos, 2008-2010, en San Luis, la capital del norte, pues formó muchos jóvenes ingleses en el sector hostelero, de turismo, restauración, pesca o incluso agricultura. Todos emigraron porque no había oferta local de empleo. Entonces, ¿es la solución formar en recursos humanos si no va acompañada de inversión en creación de empleo? No. Yo he mencionado una serie de países, no están al azar en los instrumentos de planificación españoles, están también en los de la Secretaría de Estado de Comercio y recientemente hemos tenido una gran muestra de una importante pata de nuestra acción exterior, digamos así, permítaseme el vulgarismo, que es la diplomacia política, diplomacia económica a más alto nivel, con el viaje del presidente del gobierno, hace menos de un mes, a Kenia y a Sudáfrica. El paquete financiero ofrecido por España a Sudáfrica es enorme, como también lo es ya a Angola. Entonces, realmente financiación existe, voluntad política existe. La interlocución a alto nivel entre nuestro presidente del gobierno y los mandatarios de esos países está abierta. En junio vino a España el presidente de Nigeria. Yo les digo, en 5 años que he estado en Senegal, los grandes concursos públicos para hacer autopistas, aeropuerto, nuevas ciudades
para deslocalizar la administración pública y polos industriales, el tranvía, digamos así, moderno, para descongestionar el acceso por carretera a la ciudad, capital. Se decidieron, a pesar de haber habido concursos públicos, con supervisión, mejor dicho, asesoramiento del Banco Mundial, por lo tanto, licitaciones abiertas, se decidieron, cada uno de ellos, a los pocos días de un encuentro al más alto nivel. Xi Jinping visitando Dakar, Macron o Hollande visitando Dakar, o el presidente senegalés visitando París, o Erdogan encontrándose con el presidente de Senegal en su capital o en la senegalesa. Casualidad. Se decidieron y se entregaron esas grandes obras públicas a empresas de los países de esos líderes. Es fundamental, eso compete a los gobiernos hacer ese papel y a veces para esos grandes proyectos de infraestructuras, bueno, se compiten a ligas mayores, utilizando la terminología norteamericana. Hay que estar ahí y nosotros empezamos a ser conscientes de eso. Pero para muchos más mercados, pues un poco son las fórmulas y consejos que he procurado darles. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la charla de los inputs que ha dado de África. A mí me surgen dos consultas. A pesar de la fuerte presencia de países africanos que tenemos hoy aquí, ni Nigeria, ni Etiopía, ni Angola tienen presencia en la red exterior. Quisiera saber si hay algunos países que tengan barreras arancelarias extrapolables para que tomemos como ejemplo a la hora de charlas con los representantes. Y la segunda pregunta es, ha hablado de que hay que entrar ya para tener garantías e invertir ya en África antes de que las estrategias proteccionistas impidan que accedamos a África. ¿Qué seguridad jurídica genuina existe para que una vez se invierta en África tengamos la posibilidad de operar con ciertas garantías? Ahí, la primera pregunta no la he entendido bien. ¿Medidas arancelarias extrapolables? Sí, ni Nigeria, ni Angola, ni Etiopía tienen presencia hoy aquí. No están representantes, siendo los países que ha mencionado que tienen mayor potencial. Si hay otros como Sudáfrica o Kenia o Senegal. Entonces quería entender si estos países tienen similitudes en términos arancelarios para poder entender las barreras de acceso a los países y si hay o no similitudes para, entendiendo esos países, poder sacar una extrapolación de cómo funcionan los que tienen mayor potencial. Bueno, cada país tiene su régimen, pero el escenario de la zona de libre comercio continental africana va a imponer aranceles comunes para todos los miembros exteriores y también para, después de un proceso que ha empezado y no ha terminado, pues identificar algunos puntos de protección interna dentro de la zona de libre comercio, también no solamente protección frente al exterior, sino entre países, ¿no? Como ha sucedido en la Unión Europea como mercado económico, ¿no? Se va a ir avanzando hacia una reglamentación de aranceles más transparente, más clara y más estable, porque va a ser acordada entre países, ¿no? y menos susceptible de cambios por decisión soberana de un solo gobierno. Etiopía es ya un país con un tejido industrial. Es el país africano que más calzado deportivo exporta a Estados Unidos y exporta muchísima flor cortada, por ejemplo, al mercado holandés y desde Holanda, son dos ejemplos. Tiene mucha presencia ya industrial de inversores internacionales. Todo el fenómeno de la industrialización es sumamente importante porque la semana que viene hay en la capital de Níger, uno de los países más pobres del mundo, pero hasta ese país está empeñado, la cumbre de la Unión Africana para la diversificación económica y la industrialización, porque es fundamental, y así lo ven los líderes africanos,
la vinculación entre industrialización y aprovechamiento de todo el potencial de la zona de libre comercio continental africana. Y no lo van a hacer, no lo pueden hacer sin inversión extranjera y sin mejorar el clima de negocios. Que unos gobiernos presenten mejores condiciones que otros es evidente. ¿Y qué labor tenemos nosotros? Pues identificar cuáles son los que ofrecen mejores condiciones, mejor seguridad jurídica. Pero el futuro está ahí. Y lo que todavía a la Unión Europea no lo tiene claro es eso, que la industrialización es fundamental. Y no lo digo, hablaba antes de la creación de puestos de trabajo, no es que pase a ser el sector secundario el que más puestos de trabajo cree, no, es que no pasará probablemente de un 20 y pico %, porque es así la regla en todos los países, pero la industria tira del sector primario. Exige, demanda y apoya a la agricultura para el suministro de materia prima para productos procesados y elaborados. La industria pide y tira del sector servicios, logística, comercialización, digitalización, todo. Es decir, es el motor como ha sido en tantos países ya desarrollados. Uno de los grandes problemas que tiene Europa es que se desindustrializó. Europa se externalizó. La industria europea fue a producir sus productos a China y después al sureste asiático. También Marruecos y Turquía, por ejemplo. Bueno, tanto es así que Europa no tuvo en las últimas décadas política industrial. No tuvo política industrial. Ahora ha vuelto a recuperar política industrial. ¿Significa eso que no debemos, ahora que hemos tomado conciencia que hay que reindustrializar y no nos conviene la industrialización de África? Yo creo que no. Creo que por un lado hay el fenómeno del nearshoring, que se está aproximando las cadenas de valor global para que no dependamos tanto del transporte marítimo desde Asia y de su coste, incluso de la no disponibilidad de contenedores y de barcos, y aproximarlos en nuestro caso, de Europa Occidental, a África Occidental o norte de África. Pero también, como dije antes, ya no se trata, cara al medio y largo plazo, de ver a África como destino de nuestros productos procesados. Si no entras a producir e inviertes para eso en África, vas a perder el mercado africano. Es decir, no basta con seguir queriendo exportar a África. Hace falta estar dentro de África para vender lo que antes les exportábamos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. No sé si vamos... Ay. Karma. Bueno, pero Argelia, pues estamos teniendo, en particular en España, un problema con el comercio con Argelia, y todos sabemos por qué. Pero eso no tiene impacto con otros países, es una decisión del gobierno argelino respecto a la entrada de productos españoles, ¿no? Vamos, es una lástima, es un problema, hay que superarlo y se superará, no sé cuándo, pero
pero es bilateral entre España y Argelia, ¿no? También quería decirles una cosa, por último, y con eso concluyo. Me alegra que no me hayan preguntado por China ni por Francia y que me digan qué vamos a hacer allí, porque, por un lado, Francia ya copa todo lo que eran sus antiguas colonias y China está entrando con fuerza y no da lugar para nada. Tengamos en cuenta, entre las muchas cosas que han aprendido los africanos y han sufrido en ese aprendizaje, no quieren sustituir la dominación de un socio poderoso, expotencia colonial u otro, por China o por Turquía. Lo que hacen es diversificar sus socios. Y ahí nos están esperando. Muchas gracias. Gracias.